Continuando con las patologías gástricas e intestinales, vamos a hablar de diarrea. Existen ciertos estímulos intestinales, es decir, estas sustancias van a estimular la secreción de agua hacia el intestino. Tenemos la lactosa, la fibra dietética, los ácidos orgánicos, la cafeína, el cacao, temperaturas muy frías, mucho volumen de líquidos y alto contenido de lípidos. Definimos diarrea como un aumento de la frecuencia y o volumen de las heces, formadas o no. No contribuyen a enfermedades en sí misma, sino que suelen ser un síntoma de otras enfermedades o incluso de infecciones. Los tipos más comunes de diarrea son la diarrea aguda, que va a tener una duración menor a 2 semanas, y la diarrea crónica, que va a tener una duración mayor a 2 semanas. Puede existir una suficiencia nutricional, es decir, que durante la fase aguda de la diarrea, la ingesta se ve con frecuencia limitada. La dieta aportará de forma transitoria una cantidad de nutrientes insuficientes en comparación con los requerimientos del paciente. Sin embargo, debido a la duración breve de la ingesta insuficiente, no se indica la administración de un suplemento de multivitaminas. Si la diarrea se torna crónica, la ingesta puede verse limitado debido a la escasa alimentación por vía oral, las limitaciones terapéuticas, como por ejemplo no utilizar lactosa, la preferencia o sensibilidad del individuo respecto a los distintos alimentos. En estos casos se aconseja la administración de un suplemento multivitamínico que logre cubrir los requerimientos del paciente. En cuanto a las indicaciones para la diarrea aguda, se debe interrumpir el consumo de alimentos o fármacos que pueda ser el responsable de esta diarrea aguda. Proporcionar una ingesta adecuada de agua y de electrolitos con el fin de lograr la represión de volumen y manejarlo por vía oral o parenteral. Modificar la dieta para mayor comodidad del paciente, administrar antibióticos en el caso que se deba a una diarrea generada por bacterias o por protozoos. Las soluciones de rehidratación oral comerciales o caseras son muy eficaces en estos pacientes. Contienen glucosa, sodio, potasio y otros electrolitos. La glucosa facilita la absorción del resto de los electrolitos en el intestino delgado. En casos menos severos puede consumirse líquidos como por ejemplo bebidas formuladas para deportistas como Gatorade o Powerade, jugos o caldos de frutas y vegetales, bebidas descafeinadas y té. Cuando la diarrea empieza a ceder y se ha restaurado el volumen del paciente, puede reiniciarse la alimentación. Se progresará desde una dieta de adecuado gastrointestinal, bajos en grasas y fibra dietética, hasta una dieta general. La progresión debería extenderse por 2 o 3 días según la tolerancia. Administrar comidas frecuentes y poco copiosas, es decir, poca cantidad y varias veces en el día, es lo que por lo general tiene una tolerancia mejor. Es preciso añadir a la dieta leches y derivados con precaución, dada la disminución transitoria de la actividad de la lactasa, que se ve en muchos pacientes. Cuando se produce diarrea en un paciente alimentado por sonda, no suele deberse a la fórmula administrada. Es preciso identificar otras causas para la diarrea en estos pacientes. Con respecto a la diarrea crónica, es necesario una valoración médica para detectar cuál es la causa de la diarrea y plantear un tratamiento eficaz. Las diarreas crónicas pueden precisar cambios dietéticos persistentes. Dentro de estos cambios podemos mencionar una dieta restringida en lactosa en el caso de deficiencia de lactasa,
una dieta restringida en grasas en el caso de mala absorción, una dieta con elevado contenido de fibra soluble en caso de síndrome de intestino irritable, una dieta libre de prolaminas tóxicas en el caso de una enfermedad celíaca. Los objetivos del tratamiento van a ser reflexión del volumen, recuperación nutricional, preparación del paciente para el tratamiento médico y o quirúrgico y educación del paciente con el fin de prevenir la recurrencia de intoxicaciones alimentarias o de la ingesta dietética inadecuada. Se va a animar al paciente que consuma cantidades adecuadas de líquidos, debe implementarse una dieta líquida clara solamente durante los primeros días. Cuando resulte adecuado, la dieta se debe progresar, incluyendo alimentos de fácil digestión, es decir, una dieta baja en fibras y grasas. Luego de la desaparición de los síntomas, es necesario progresar a una dieta general que permita al paciente una ingesta adecuada de nutrientes. Con eso finalizamos lo que es diarreas y vamos a hablar de constipación. En pacientes con estreñimiento y enfermedad diverticular está aceptado la importancia terapéutica de una dieta rica en fibras. Dentro de esta dieta podemos mencionar el consumo de pan y cereales integrales, legumbres, vegetales y frutas. Una dieta con alto contenido de fibra se espera una aproximación de aporte de entre 20 y 35 gramos al día. En cuanto a lo que es la insuficiencia nutricional, el plan de alimentación en constipación resulta adecuado y no genera restricciones en cuanto al requerimiento de nutrientes. Sin embargo, la dieta rica en fibra se ha asociado con la pérdida de algunos oligoelementos por las heces, como por ejemplo calcio, hierro y zinc. En poblaciones con dietas marginales, estos elementos posiblemente estén deficientes y vayan a requerir una suplementación con multivitaminas. En cuanto a la fibra dietética, es la porción de las células vegetales que no es digerible por las enzimas digestivas humanas. Por lo tanto, no pueden absorberse. Se pueden clasificar en fibras insolubles como celulosa, hemicelulosa y lignina, y en fibras solubles como pectinas y gomas. La fibra soluble tiene efectos hipolipemiantes, es decir, que ayuda a disminuir el colesterol. También puede contribuir en disminuir la glucemia postprandial al hacer que los azúcares se absorban más lentamente en el intestino. En cuanto a la fibra insoluble, son formadoras de volumen, generan un aumento del peso de las heces, disminuyen el tiempo de tránsito intestinal y este tipo de fibra es la indicada para pacientes con estreñimiento. Las fuentes alimentarias de fibras: celulosa, harina de trigo integral, salvado de trigo, legumbres, vegetales de raíz. En cuanto a hemicelulosa, salvado de trigo, cereales integrales o refinados. Lignina, vegetales maduros y trigo integral. Pectinas, manzanas, cítricos, fresas. Gomas, salvados de avenas y legumbres. En cuanto a las recomendaciones dietéticas, se espera una implementación de lo que es fibra de entre 25 a 30 gramos día, no consumir más de 50 gramos de fibra al día porque no aportaría ningún beneficio adicional. Recordar que las técnicas de preparación de los alimentos pueden modificar la estructura de la fibra, pero no alteran en forma significativa el contenido en los alimentos. En cuanto a recomendaciones dietéticas, estas dietas suelen producir inicialmente efectos desagradables, como sensación de plenitud o meteorismo. Estos síntomas pueden minimizarse aumentando paulatinamente la ingesta de fibra y frecuentemente tienden a desaparecer luego de un tiempo. Cabe esperar mejor tolerancia si la ingesta de fibra total se distribuye uniformemente a lo largo del día, es decir,
si se come repartido en todas las comidas diarias y no todas juntas en una sola comida. Resulta fundamental una ingesta adecuada de líquidos, de 2 litros diarios, para lograr un correcto aprovechamiento del aumento del consumo de fibra. También es útil un programa de ejercicio regular para favorecer la regularidad del hábito intestinal. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.